compatriotas, compañeros, pueblo de Lima, saludo emocionado después de 9 años al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Y 9 años después, 9 largos años después, estoy aquí para ratificar ante todos ustedes mi fe, mi compromiso, mi creencia profunda en el Perú, en su juventud, en su pueblo y en el propósito común que Aya de la Torre nos enseñó de hacer en nuestra tierra una patria de pan con libertad para todos los peruanos. De manera que por todos estos conceptos, yo vengo ante ustedes, pero vengo sin rencor. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el 1.000.000 de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario, lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito? Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetía ese hermoso verso de en esta vez en la que la generosidad del pueblo peruano y la voluntad de Dios le abren a los apristas de nuevo un camino de victoria y de responsabilidad. Tenemos que pensar en esta noche en todos nuestros errores, en todos nuestros defectos, y hacer un acto sincero de contrición. Nadie puede llegar a la responsabilidad del poder si no acepta abriendo su corazón ante Dios, de qué errores es culpable y de qué defectos es pasible. Y yo digo que esta vez tenemos que dar una demostración de amplitud, tenemos que dar una demostración de convivencia cívica con otras fuerzas, que no se vea apetito desordenado, que no aprovechen los pseudoapristas para encaramarse en la administración pública, que no usen el carnet sagrado que tuvieron los mártires del partido para pedir puestos en la administración. Aquí el único derrotado no tiene documento de identidad nacional peruano. Es el que quiso llevarnos de las narices con la fuerza de su negro dinero. Es el que quiso extender su dominación y su dictadura. Es el que quiso traer hasta nuestro país y a otros el militarismo como fórmula repulsiva del ayer. Aquí está la democracia del Perú que le ha dicho no. Aquí está la democracia que reivindica la independencia de los peruanos. ¡Viva el Perú!
¿Cómo están? Buenas noches. Acá hemos tenido en la interna una discrepancia. Mejor dicho, faltó completar lo que yo pedí en la mañana. Porque ha faltado el mejor discurso de la historia de Alan García. El primero, ya por todos conocido, es cuando él regresa del exilio. En esa elección, él termina perdiendo con Toledo. Según algunos apristas, que no son pocos, Mulder entre ellos, de repente González Posada, que nos acompaña esta noche, se dejó ganar. Porque faltando una semana para que enfrentase a Toledo, se borró de la campaña. Mulder me ha dicho sotto voce que Alan García consideraba que no era momento para regresar aún. Será verdad, será cierto. El último discurso que ustedes acaban de ver es cuando gana por segunda vez la presidencia. Yo me acuerdo clarísimo que yo estaba en mi casa, no estaba en mi casa y mi mamá me llamó por un aparatito que se llamaba Nextel. Y me acuerdo clarísimo lo que me dijo, ¿no? Escuche este chico que le está hablando a su papá. Porque yo también había perdido a mi papá de chico, ¿no? Y ese discurso Alan García se lo ubica a su padre, porque era el discurso de la victoria, y usted lo ve recontra tranquilo. Segunda vez que había regresado y ganaba. Sin embargo, creo que el mejor discurso estructuralmente, y se lo voy a tratar de buscar mañana, es el discurso, el cierre de campaña de esa campaña que lo hacen en el Paseo de los Héroes Navales. Porque concretizó lo que hizo en toda una vida Haya de la Torre. O sea, describió lo que era el APRA en ese momento, en ese espacio-tiempo histórico, y por qué iba a ser el APRA útil otra vez para el Perú. El hecho es que esto es parte de lo que hizo García en su vida. Y hemos invitado a una persona, por todos conocido, pero yo les puedo decir algo que el común de la gente no sabe. Alan García le sobraba lo de una mano para tener amigos. Amigos. Él ha tenido ministros, él ha tenido, en fin, gente de toda índole rodeándole toda una vida, familiares, los que parecían que eran sus amigos. Pero que él considerase sus amigos, y esto me lo ha dicho a mí, poquitos. Uno de esos 5, de repente 6, es Lucho González Posada. Lucho, buenas noches. Buenas noches, Filio, gusto saludarte. Y mirando esas escenas realmente lo golpean a uno emocionalmente, no solamente porque estuvimos en ese meeting multitudinario los dos, sino ese retorno a Lima después de un largo peregrinaje, y retornó con un conjunto de planteamientos, fijó una agenda, porque no solo es la hermosura del discurso, que por momentos tiene partes muy poéticas, sino que cuando desarrollaba el discurso, él planteaba la agenda, no a los servicios, respeto a las 8 horas de trabajo, en fin, y esa era su virtud, su calidad oratoria que le permitía a la vez atraer a la multitud y transmitir ideas, conceptos, planteamientos. Eso es lo importante, ¿no?, de un orador. Y en ese segundo discurso es el famoso discurso de la paloma, ¿no? Que les cuento que tenía una paloma, la parte anecdótica, tenía una paloma cuando él hablaba, y la paloma se posa a su mano derecha. Y él, cuando hablaba de la derecha, desde el punto de vista político, giraba sobre su izquierda para que la gente que estaba al frente lo viera girando hacia la derecha. Hablaba de la izquierda y giraba en contra. Pero en todo momento ese discurso, en el Paseo de los Héroes Navales, que debe haber sido el discurso más popular de la historia del Perú, porque estaba absolutamente repleto, la paloma lo estaba mirando. Y en determinado momento, él toma la paloma y suelta la paloma. Entonces era algo muy simbólico. Cerró y ganó. Y ganó sin revancha, porque hay que decirlo, uno de los defectos de Alan García es que perdonaba. La historia dice que fue un error perdonar. Pero el hecho es que regresa. Y en ese discurso me llamó mi mamá por el Nextel. Me dijo, mire, le está hablando a su papá. No le estaba hablando a los apristas, le estaba hablando a su viejo, no estaba. Que él quería reivindicar el nombre de su padre, al cual él no había podido venir a enterrar. Y eso se lo perdonó a Fujimori, una afrenta pues horrible. Él pidió ver a su padre, no lo permitió. Bueno, el hecho es que, y lo puedo decir de verdad, Alan García decía cabeza, porque no le decía ni Lucho, no le decía cabeza. ¿Por qué será? No lo sé,
Pero él decía, él es uno de mis pocos amigos, y lo de las 5 dedos de la mano lo contaba. No voy a decir el nombre de los otros, porque están viendo en este momento, pero uno eras tú. Y era de los poquísimos, hay que decirlo también, Lucho González Posada, que lo tuteaba en público. Él no se dejaba tutear. Por dar un ejemplo, ni Mulder ni el Castillo lo podían tutear cuando había más gente. Miren lo que estoy diciendo. Nunca tuteó a Pinedo, nunca a la señora Mirta Cruz. Nunca a ninguno. Todo el mundo le decía señor presidente. Entonces, el hecho es que yo te he invitado en son de lo que tú has sido como amigo de Alan García, porque tú tienes un dolor personal al margen del tema partidario. Y vamos a conversar en extenso de eso el día de hoy. Simplemente para que la gente entienda que lo que le pasó a Alan García no debería volver a repetirse, porque lo que necesitaba el Perú y necesitaba García es que sea juzgado, así como lo investigaron en la comisión y lo levantaron todos los secretos, lo hubieran juzgado. Un juicio justo, que lo vuelvan a sentar en el banquillo de los acusados y que se defienda a él y sus abogados. Eso no se lo quisieron permitir. Así es. Y eso no, es algo que no debe pasar, porque en la política tú tienes que ganar mano a mano. Mira, había mucho odio, mucha maldad. Yo me acuerdo que cuando estaba por venir, yo lo llamé, porque estábamos más o menos enterados lo que estaba preparando Gorriti, una campaña demoledora, José Domingo Pérez, que no iba a realizar la audiencia, le iba a postergar, después iba a hacer que impidan su movimiento y su salida del país a través de las camionetas de la Diviaca, que nos consta a los apristas, y finalmente que lo detuvieran. Y yo lo llamé. Le dije, mira, ¿para qué vas a venir? Esto es muy peligroso. Y me responde, Cabeza, un político siempre da la cara, en las peores circunstancias. Y yo no me corro del país. A mí me ha citado este señor 39 veces. Y 39 veces le he enseñado que no hay nada contra mí, pero es un hombre obseso. Me refiriendo a Pérez. Así que voy el viernes a declarar. Me quedo con mi madre el sábado y domingo porque está enferma. Almuerzo con ella, me río un poco y el domingo me voy a Madrid a estar con mi hijo. Bueno, ya sabemos nosotros lo que pasó, pero a mí me impresionó mucho lo que me dijo, ¿no? Un político siempre tiene que dar la cara, hasta en las peores circunstancias, no tener nunca miedo. Y lo puedo contar ahora. Yo me entero por un abogado, amigo mío, de todo este aparataje que iba a hacer en la fiscalía. Y me lo cuenta con pelos y señales. El día previo a su viaje. Yo lo llamo. Entonces, yo lo llamo y dice, Damián, Sambo, ¿qué pasa? Y él era hiper coloquial, no era más o menos coloquial. Y yo lo llamo y contesta al toque, porque él era el tipo absolutamente llano con la gente que él le tenía estima o simpatía. Y yo le era simpático. Sambo, ¿qué pasa? ¿A qué se debe el honor? Me he enterado de algo de fiscalía que es absolutamente importante, que te van a meter preso, que van a doblar colaboradores, te van a acusar, no te dejar salir y ya prácticamente van a redactar tu orden de captura. Y hace ese gesto que hacía el tipo. Te tengo que contar. Me dice, mira, yo voy a ir a comer al country hoy en la noche. Yo llego a las 8. Voy a llegar un cuarto para las 8 para escucharte. Llego, me siento y le cuento. Y él me dice, entendiendo la gravedad, va a hacer esto con Cuba, va a pasar esto con Atala, van a hacer esto así, lo van a hacer así, así, así. Me dice, ya, llámalo a Wilder Medina, explícale, y el que le vaya con el abogado. Al día siguiente, Wilder Medina va conmigo y nos describe en una pizarra todos los pasos que iban a hacer, claro. El famoso cerco. Así es. Wilder lo mira, ¿no ve? Lo llama y le dice, presidente, es cierto, todo tiene un orden lógico, así va a ser. Y yo se lo digo a Jorge el Castillo, que en fin, lo conozco de antes de haber nacido prácticamente, y Alan García tengo una relación personal con el señor de la época de mi abuelo, lo tuve en una de sus casas cuando era niño. Le digo a todos,
Y me consta que Erasmo Reina, Willer Medina, en tu caso, en el caso de Mulder, todos le dijeron no regreses. Así es. No regreses. No regreses porque estaban preparando una celada de la cual estábamos informados, pero regresó. Bueno, vamos a seguir hablando en lo que va del programa de este tema de Alan García. Para los chicos que no tienen una idea de quién fue y lo conocieron de grande por simpatías o antipatías, el día de hoy nosotros presentamos grandes personajes de la historia y biografías en PBO, la radio con fe. Para que los chicos entiendan, y esto lo mandamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikToks, para los chicos de colegio, esta es una nadita para que los chicos entiendan quién fue García. Miren. Biografías en PBO. Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en Lima, Perú, hijo de Nita Pérez Rojas, fundadora del APRA en Camaná, y de Carlos García Ronceros, secretario de organización del partido durante el gobierno de Manuel A. Odría. Fue arrestado y no pudo conocer a su hijo hasta pasados 5 años. Siendo aún muy joven, Alan García se unió a la Federación Aprista Juvenil, recibiendo su carné a los 17 años. Cursó estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo su título en leyes en 1971. En 1972 asistió a la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó cursos de doctorado en Derecho de 1972 a 1974. Después fue a la Universidad de París para seguir cursos doctorales en Sociología, ampliando su formación en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Alan García regresó al Perú, donde fue militante del APRA, dedicándose al partido. Elegido diputado, participó en los debates de la Constitución de 1979. En 1982 fue secretario general del APRA y más adelante designado candidato a las elecciones presidenciales. En 1985 se convirtió en el presidente más joven de la historia del Perú. Tenía 36 años cuando fue elegido. Con la llegada del régimen de Fujimori, tuvo que huir de las manos de un comando enviado para presuntamente eliminarlo. Casi fue obligado a dejar el país y conminarse en la pasividad del exilio. Alan García se asiló en Colombia en 1992, tras el autogolpe de Estado protagonizado por el entonces gobernante peruano Alberto Fujimori. Regresó al país para postular en el 2001 tras la caída de Fujimori y fue derrotado por Alejandro Toledo, convirtiéndose en el líder de la oposición. Posteriormente ganó las elecciones del 2006, derrotando a Ollanta Humala, siendo presidente hasta el 2011. El miércoles 17 de abril del 2019, el expresidente se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido. Falleció horas después. Biografías en PBO. A ver, voy a repetir algo que de repente la gente no entiende. Y espero que me entiendan todos los que han perdido un padre, en mi caso por causas naturales, en el caso de García también, de viejito murió el señor. Fujimori no dejó que él venga a enterrar a su papá. Ese es un clarísimo motivo para poder vengarse de Fujimori. Cuando García es presidente, Fujimori es extraditado. Cuando lo van a traer, dijeron, vamos a esposarlo, vamos a encadenarlo, vamos a humillarlo. ¿Qué hizo García? No lo esposen, no lo vejen, Yo estuve ahí. no lo maltraten. Permitió que vaya a lo que hoy día llaman cárcel dorada y fue a la cárcel. Siendo Aurelio Pastor ministro, ok, anda, denle comodidades. Si quiere jardín, dele jardín. Si quiere que sus hijos lo vayan a visitar, vayan a visitarlo. Si la hija se quiere casar ahí, que se case ahí. Si quiere visitas, que tenga visitas. No lo humilló ni lo maltrató. Cuando va a terminar el gobierno y gana Humala, sabiendo lo que se venía, porque él sabía lo que se venía en el Perú, le dijo, yo lo indulto, Humala, yo indulto a Fujimori. Usted respalde cuando le toque respaldar.
Humala no solamente no quiso, sino persiguió a García. Porque hay que decir otra cosa. Alan García ha sido largamente el peruano más envidiado de la historia del Perú. Y por la envidia y por el odio inició esta campaña de demolición a la que se prestó el Grupo El Comercio, Grupo La República, todos los canales de televisión. A todos los que él hizo ricos, dicho se pasó. Y hasta narco era. ¿Se acuerdan? ¿Qué se le pasaba por la cabeza a tu amigo para perdonar a Fujimori, para perdonar a Humala? Bueno, yo quiero explicarlo. Alan, un hombre bueno, humano, nunca entendió el odio, jamás lo comprendió, que existía odio y que el odio podía ser devastador. Te cuento esto porque yo un día llego a Palacio de Gobierno a despachar con él, me hacen pasar, me siento y me hace una señal. Yo no sabía de qué se trataba. Lo que trataba era que estaba llegando Fujimori al Perú, detenido. Yo he escuchado las conversaciones de Alan con la persona que estaba en el otro lado del teléfono, donde le daba indicaciones precisas de que cuando llegara Fujimori detenido, subieran al avión para ver si no le habían puesto el famoso mameluco, que de ninguna manera podía él permitir que un exmandatario lo humillen de esa manera. Entonces llega el avión y le informa que habían subido y que no tenía el mameluco. Entonces da una segunda directiva. Dijo, otra cosa, le dice, por favor, ábranle un corredor, que no lo hostilicen los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos, ¿no? Porque es un hombre que está débil en ese momento. Cumplieron la orden y él decía, me va informando de la caravana. Cuando llego a la Diroes, hace la tercera advertencia. Cuidado que ahí lo pueden interceptar. No, presidente, ya llegó bien. Entonces le da una directiva, hágame un favor, trátenlo con respeto, envíen al médico, trátenlo con afecto. Ha sido un expresidente del Perú. Yo mientras escuchaba eso, yo recordaba, por ejemplo, lo que tú dices, que Fujimori no dejó que viniera al Perú a la muerte de su padre. Pero eso en nada me dio el sentimiento de Alan con un adversario que estaba en desgracia como Fujimori. Y lo que tú cuentas también con Humala, cuando él le dice, yo lo indulto, pero estamos haciendo el cambio de gobierno, pero tú respaldas. Nunca respondió Humala. Entonces, Alan nunca entendió la maldad. O sea, en su mente quizás fue el punto que puede explicar lo que le ocurrió. Él tenía un absoluto desprecio a Gorriti, a José Domingo Pérez. De Bela Barba nunca me habló, José Domingo Pérez sí. Su enorme poder que tenían en los medios de comunicación, las campañas malvadas que le lanzaban, decían que había liberado, cobraba $1.000 por indultar narcotraficantes, lo cual era absolutamente falso. Ahí están los titulares en primera plana que la gente leía. Pues acá hay que decirlo claro, o sea, la demolición que le hizo el Grupo del fue Comercio, terrible. el Grupo La República, fue Canal N. Era un... Pero, y Canal N. Hace un mes, yo seguramente voy a poder viajar a Estados Unidos en un tiempo y se lo conversaré a su hijo, seguramente lo llama Alan Raúl, se lo conversaré yo. Lo voy a hacer público el mensaje, el otro día lo dije. Yo he conversado con el especialista en inteligencia electrónica más importante del Perú, de todos los tiempos, el cual fue instruido por Montesinos de que siga, chuponee, escuche a Alan García 10 años, no un año, 10 años. Y él ha escuchado hablar a Alan García con su señora, con sus hijos, con la mamá de Federico, con Federico, en Colombia, en París. Él ha tenido acceso a todos los teléfonos, a todas las llamadas, a todos los mails de García y de su familia. No un año, 10 años. Una anécdota me permite. Y esa persona hace nada, entonces yo le dije, oye, le dije, ya ha pasado tanto tiempo, pero le dije, le dije, oye, le digo, no voy a decir su nombre, ¿y dónde está la plata de García? Y él me dice, Philip, yo te puedo decir algo, no existe. ¿Qué cosa? Le digo, sí, no existe.
No está en Singapur, no está en Malta, no está en Sierra Leona, no está con otro nombre. Philip, yo te lo puedo decir, no existe. Y si tú me consigues una reunión con uno de sus 2 hijos varones, yo les puedo enseñar todos los papeles que tengo su padre. No existe. Yo me quedé absorto porque no me lo está diciendo un hijo de vecino. Repito, es el hombre más importante, inteligente, histórica de la historia del Perú. Para que vean la persecución que le hizo Montesinos. Y aún así, sabiendo eso García, porque se enteró, tampoco lo maltrató a Montesinos. Una anécdota, para que veas hasta qué extremo se llevó. Yo estaba de director de la oficina de la OEA en Venezuela, donde después me expulsan por haber protestado por el golpe de Estado. Tengo ahí los documentos de la Cancillería pidiendo que me separen. Pero bueno, ese es un galardón para mí. Pero la anécdota viene acá. Yo un día que estaba en Venezuela recibo la llamada del embajador Felipe Valdivieso Belaúnde, que había sido viceministro de Relaciones Exteriores, una persona muy querida en la Cancillería, un hombre de principios y de enormes cualidades personales. Me llama y me dice, mira, te voy a mandar por el fax para que conozcas lo que me ha llegado a la Cancillería. Y te voy a mandar también la respuesta que yo he dado, para que veas a qué extremo han llegado. Entonces veo el primer documento, era una directiva de la Cancillería, que seguramente le había dado a otros embajadores, pidiéndole al embajador Valdivieso Belaúnde que vaya discretamente a todos los bancos a ver qué cuentas personales tenía Alan García o su esposa Pilar Nores, cuentas secretas en los bancos. Eso es lo que pedía la Cancillería. Y la respuesta de Felipe Valdivieso fue fulminante. Más o menos decía, señor ministro, creo que usted se ha equivocado, remitente. Yo soy un embajador, no un policía. Lo que usted me está pidiendo no lo voy a hacer, porque no me corresponde. De tal manera que no doy por recibido el encargo. Por supuesto que poco después lo cambiaron, lo sacaron de la embajada de Londres a Pipo, ¿no? Pero bueno, cosas como esas hacían, ¿no? Pequeñas canalladas. Pero en fin, vamos a ir a una pausa, cuenta una anécdota más. Yo en la época en donde Alan García entra a la embajada de Uruguay, yo vivía a cuadra y media, en la misma avenida. Entonces, Lucho, para ir a visitarlo, lo que hacía era esperar en mi casa. Yo enviaba a una persona y decía, ya se fueron, ya no hay tanto periodista. Lucho hacía hora en mi casa, bajaba y lo iba a visitar a Alan García. Mientras que supuestamente le iba a dar un indulto por el cual movieron cielo y tierra todos sus odiadores, entre ellos muchos a los que él les había dado de comer, y me consta, para que no se lo den. Y nosotros dos, cuando la situación comienza a deteriorarse y no se lo daban, llegamos al convencimiento que Alan García ya estaba afectado psicológicamente por la espera, porque un amigo en común, el que nos cortaba y nos sigue cortando el pelo a los dos y nos cortaba a los tres, Lucho Estupiñán, va a cortarle el pelo un día a Alan García. Y Alan García, contrariamente a lo que la gente piensa, todo el día se reía, estaba de buen humor, contaba chistes, era chismoso, vacilaba a todo el mundo. Hasta en esas circunstancias. Y le preguntamos a Lucho Estupiñán, ¿cómo lo has visto? Me dijo, está mal, está triste. ¿Cómo? Está triste, me dijo Lucho, está triste. Porque él ya sabía, olía que no le iban a dar el asilo. ¿Te acuerdas ese mes que ibas y salías y entrabas? Y hasta en esa circunstancia, gente a la que le había dado de comer fue a la puerta de la embajada de Uruguay y agarraron a patadas en el piso a un abuelito como Luis Alba Castro. Hasta el día de hoy me acuerdo. Vamos a ir a una pausa, Lucho, si me permites. Es un tema interesante por un aspecto que te voy a contar luego de la pausa. Queremos darte la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador de Condominios Aventura, que nos trae su condominio temático Calicanto, Roma, en el Perú. Ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la vía Apiao,
carretera Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia, ahí nomás, ahí del Coliseo Romano. Descubre en Calicanto lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, las lagunas, las piscinas, las termas de Caracal, la minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $23.999. Ya sabes que la mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada está el condominio temático Romano Calicanto. Visita aventura.p/Calicanto, aventura.p/Calicanto, o llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Ojo, vamos en la segunda parte del programa a hacer la crónica de lo que pasó el día que García muere. Y Lucho va a contar detalles que todavía el común de la gente no sabe porque los periodistas han ido guardando cosas que recién ahora pueden decir. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, o de Willax Televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifones en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Pausa y regresamos con el amigo Alan García, Luis González Posada. Para Alan, cabeza.